Ahora vamos a revisar lo que es la notación científica. La notación científica, como nos dice acá, es una forma de representar una cantidad de manera abreviada, o sea, una manera más sencilla de representar un número. Y se utiliza o se utilizan las potencias de 10 para representarlo. Entonces, esta es como la forma básica de representar una notación científica. Nos dice que debemos escribir un número m y que ese número m se encuentra menor o igual a 1, perdón, mayor o igual a 1 y menor que 10, o sea, exactamente un número entre 1 y 9, por lo que vamos a colocar enteros. Podemos colocar que son números que van entre 1 y 9. Eso multiplicado por una potencia de 10, ¿listo? Y esa potencia de 10 va a tener un exponente que puede ser positivo o que puede ser negativo. Entonces, ¿cómo reconocer qué potencia debemos colocar? Y ya vamos a hacer unos ejercicios para que se entienda bien lo de la notación científica. Entonces, si yo voy a expresar un número que es grande, ¿cierto? El exponente que vamos a usar o que va a aparecer es el exponente positivo. Cuando yo tengo una potencia de 10 con un exponente positivo, lo que quiere decir es que estamos representando un número que es muy grande o un número grande. ¿Listo? Los números grandes generalmente los ubicamos como números mayores que 1, ¿cierto? Ahí lo tenemos, números mayores que 1 como tal. Esos serían números grandes. Aunque bueno, los que quedarían con exponente 0 son números que son completamente la unidad, pero bueno, eso lo miraremos más adelante. Y si yo quiero expresar un número que es pequeño, entonces lo que hago es colocarle un exponente negativo. Un exponente negativo me indica que un número es muy pequeño. ¿Pero qué es un número pequeño? Es un número que está entre 0 y 1, como por ejemplo el 0,6, el 0,005, números que son resultados de divisiones entre un número pequeño y un número grande en el denominador. Eso me va a dar un número extremadamente pequeño, como infinitesimal, digámoslo así. Y se representa por medio de exponentes negativos. Entonces vamos a mirar rápidamente cómo se hace una notación científica. Entonces, por ejemplo, aquí me entregan un número grande. Me entregan el número 3.567.895,6 y la unidad que está representada es una unidad en metros. Entonces, quieren que nosotros expresemos este número que es muy grande en forma de notación científica, simplemente para abreviar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, lo primero que me dicen acá, en nuestra fórmula o nuestra forma de poner una notación científica, es que al principio debemos tener un número representado entre 1 y 9, exactamente alguno de esos. Y en este caso, nosotros antes de la coma tenemos un número que expresa 3.567.895. Y necesitamos que solamente exprese un número entre 1 y 9. Entonces lo que tenemos que hacer es correr la coma. En este caso, vamos a correr la coma de tal manera que me quede solamente un número entre 1 y 9 antes de ella. Y si nos fijamos, aquí nos va a quedar 3,567.895,6. Entonces, ¿qué hice? Cogí la coma que estaba acá, ¿cierto? Y antes de la coma habían 7 números y la idea es que me quede solamente un número entre 1 y 9. Por eso corrí la coma hasta después del 3. De tal manera que solo me quede un numerito entre 1 y 9. Y ahora, esto dijimos que se expresa como una potencia de 10 o con una potencia de 10. Entonces, esto multiplicado por 10. Pero esa potencia de 10 yo tengo que ponerle un exponente que me indique cuántas veces fue que corrí la coma, a qué número denota esta notación científica. Entonces, en este caso, yo voy a revisar cuántas veces corrí la coma. Entonces, la coma estaba aquí en este punto y la corrí una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones y 6 posiciones para llegar aquí hasta donde está el 3. 6 posiciones. Entonces, en nuestra notación científica nosotros vamos a colocar aquí 6. Y no olvidemos que la unidad a la que está representando es la unidad de metros. Y ahí ya tenemos la notación científica. Simplemente el número 3.567.895,6 metros se expresa como 3,5678 por 10 a la 6 metros. ¿Listo? Es una manera abreviada. Aunque bueno, ya vamos a ver, porque alguien diría, no, pues es más fácil escribir esto de arriba, ¿cierto? Que de pronto todo esto que tenemos aquí abajo. Antes se volvió un poco más largo. Pero bueno, ya vamos a mirar cómo podemos acortar por medio de aproximaciones este tipo de notación científica. Entonces vamos a mirar ahora el de abajo. El de abajo representa un número muy pequeño. Entonces des en cuenta que es mucho menor que 1. Es una cantidad que si fuera en longitud
representaría algo muy pequeño. En este caso, el número es 0,000567456 kilómetros y nos piden que lo representemos en notación científica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, correr la coma. El número que nos piden al principio es el número entre 1 y 9, y en este caso, antes de la coma, tenemos al número 0, que no me sirve para escribir la notación científica. Entonces, yo voy a correr la coma de tal manera que me quede un número. Si nos fijamos, deberíamos correr la coma hasta este punto de aquí. Entonces vamos a escribir el número a partir de ahí, 5,67456, y ya vimos que corrimos la coma para que me diera solo un numerito. Pero la notación científica nos dice que debemos multiplicar por una potencia de 10, y esa potencia de 10 debe tener un exponente que represente la cantidad de veces que nosotros corrimos esa coma. Entonces vamos a ver cuántas veces corrimos la coma. Aquí sería... La coma está acá, ahí tenemos la coma y nos cambiamos una posición, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones para encontrar el primer número entre 1 y 9. Como es un número pequeño, nuestro exponente debe ser negativo. Entonces vamos a poner aquí que este valor en notación científica es 5,67456 por 10 a la menos 6. ¿Y en qué unidades? En kilómetros. Y ahí ya lo tenemos. Y ya tenemos entonces un número grande a notación científica y un número pequeño a notación científica también. Ahora, como dijimos, escribir esto de arriba y esto de abajo pues realmente no parece una abreviación porque pues, digamos que antes nos quedó un número un poco más grande. Pero bueno, digamos que hay momentos en la física, en la matemática, en la química, donde no se necesita tener como tanta precisión en los números que nosotros podemos aproximarlos a una cantidad. Entonces vamos a realizar otra vez la notación científica aquí, pero vamos a hacer una aproximación a 2 decimales para que sea mucho más fácil de leer el número y realmente notemos como que sí se está abreviando. ¿Listo? Entonces, ¿qué número tenemos acá? Entonces tenemos el número 9.487.879.876 metros. Y vamos a hacer entonces la notación científica. En este caso vemos que no aparece coma. En los ejercicios anteriores sí nos aparecería la coma. Ve, aquí tenemos la coma en este ejercicio y aquí tenemos la coma en este ejercicio. Cuando no nos aparece coma, quiere decir que esto es una cantidad entera. Y si es entera, la coma aparece al final. Si quieres se la podemos agregar de esta manera, no hay ningún problema. Aunque ya debemos saber que la coma se encuentra al final sin necesidad de colocarla. Pero bueno, para el ejemplo yo la voy a poner para entender cuántas veces se corre. Y vamos a escribir el número en notación científica. Obviamente debe haber un número entre 1 y 9. Entonces yo voy a correrme y debería estar en este punto. Entonces voy a escribir nuevamente el número desde ahí. 9,487.879.876. Y ya corrimos la coma a que me quedara un solo numerito entre 1 y 9 al principio del ejercicio. Pero esto debe estar representado por una potencia, ¿cierto? Que me indique cuántas veces corrí la coma o la posición nueva de la coma. En este caso, entonces la posición que se corrieron fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 posiciones. Por lo tanto, aquí me queda 9 posiciones y positivo porque es un número grande. Este representa un número grande, entonces el exponente debe ser positivo. Y la unidad que me dieron fueron metros. Pero dijimos que nosotros queríamos aproximarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Voy a tratar de explicarlo lo más despacio para que se entienda. Entonces, para aproximarlo, generalmente lo que yo le digo a mis estudiantes es que dejen 2 decimales nomás. Con 2 decimales tenemos una muy buena precisión. Entonces, vamos a tratar de aproximar 2 decimales. Queremos que nos queden solo 2 decimales. Entonces, ¿cuál es la cifra que nos interesa para poder aproximar? En este caso sería la que está después de estos 2 decimales. La que está después de estos 2 decimales la conocemos como índice y en este caso es el número 7. Entonces, el índice es 7, ¿cierto? Y tenemos como una especie de regla para aproximar con la que podemos hacer todos los ejercicios. Si este índice, que en este caso es el 7, es mayor o igual a 5, vamos a expresarlo por aquí arribita, vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a ver, si el índice, ¿cierto?, es mayor o igual que 5, en ese caso nosotros vamos a sumar un 1 a la cantidad que nosotros estamos aproximando, en este caso al 48, ¿listo? Le sumaríamos 1.
o a la última cifra, también puede verse de esa manera. Pero si el índice es menor, ¿cierto?, que el número 5, entonces simplemente vamos a dejar todo igual. ¿Listo? Digamos que esa es la regla para trabajar con aproximaciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Vamos a aproximar al 48 y lo que nos interesa es la siguiente cifra, el 7 en este caso. Este es el índice, el 7 es nuestro índice. Como el 7 es mayor o igual que 5, entonces lo que vamos a hacer es sumar 1 a la cantidad decimal que nosotros vamos a dejar, en este caso 9.48, pero como el índice es mayor le agregamos 1, entonces quedarían 48 más 1, nos quedaría 9.49. Y esto lo podríamos hacer con cualquier cantidad de decimales, no hay ningún problema. Si yo quiero tomar 3, por ejemplo, 3 decimales, entonces el índice sería en este caso el 8 y le sumaría una unidad a 487, quedándonos, por ejemplo, 488, sumándole una unidad. ¿Listo? Pero pues como les digo, simplemente yo generalmente tomo los dos primeros decimales y eso mismo le digo a mis alumnos que tomen y miramos la tercera posición. En este caso, el 7 sería el índice, como es mayor a 5, sumé 1 aquí. ¿Listo? Y ahí ya tenemos la aproximación. Obviamente, si es notación científica, ponemos nuestra potencia de 10 y las unidades que representa. En este caso, este número de 9 millones, representa 9.49 por 10 a la 9 metros. Una manera ahora sí mucho más sencilla de expresar un término que es muy grande. ¿Listo? Un término que es muy grande. Entonces, vamos a mirar ahora este ejercicio de aquí abajo. Este número es un número muy pequeño, un número que está entre 0 y 1, muy chiquitito. Entonces, ¿qué debemos hacer? Correr la coma. En este caso, voy a cambiar una cifra para hacer la parte contraria, pero bueno. Entonces, tenemos este número que es muy pequeño. Entonces, la coma debería estar aquí, después del 8, ¿cierto? Para que aparezca un número entre 1 y 9. Entonces, yo voy a poner aquí 8,7948, ¿cierto? Y esto multiplicado por una potencia de 10. Entonces, la potencia de 10 en este caso es cuántas veces se corrió la coma. Entonces sería una posición, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones. Por lo tanto, aquí me quedaría elevado a la menos 6. Recuerden que negativo porque el número es pequeño. Y no olvidemos las unidades. En este caso son unidades de Newton. ¿Listo? Pero queremos aproximarlo porque no queremos 4 decimales. No necesitamos tanta precisión, entonces simplemente queremos acortarlo a 2. Entonces comenzamos poniendo el 8, y vamos a mirar que vamos a aproximar a los dos primeros decimales. Para eso vamos a revisar el tercer numerito. En este caso, el 4 es el índice. ¿Y qué nos dice la regla? Si es mayor o igual a 5, sumamos 1. Si es menor, dejamos igual. En este caso, el 4 es menor que 5. Por lo tanto, las dos cifras decimales que queremos tomar, en este caso el 79, van a quedar exactamente igual. O sea, no las modificamos. La aproximación nos da 8,79. Ponemos por 10, ¿cierto? Elevado a la menos 6, ¿verdad? Y no olvidemos colocarle las unidades. 10 a la menos 6 Newton. Y listo, ya tenemos la aproximación de este número muy pequeñito en notación científica, que es una manera mucho más sencilla de trabajar. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar aquí unas cantidades, ¿cierto? Que ya son constantes fundamentales son las constantes fundamentales, ¿cierto? En la naturaleza, donde ya tenemos notación científica, porque es mucho más fácil trabajar con ella. Por ejemplo, la velocidad de la luz nos dice que equivale a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, para no estar escribiendo 300 millones cada vez que nosotros necesitemos trabajar con ese valor. Entonces simplemente escribimos 3 por 10 a la 8. Para esto de pronto hay que recordar un poco las propiedades de la potenciación. No es difícil, también tengo unos ejemplos ahí debajo y ya vamos a revisarlos. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a mirar la carga elemental. Por ejemplo, la carga elemental, ya sea de un electrón o de un protón, es de 1,6021 por 10 a la menos 19. Este 10 a la menos 19 nos evita escribir 19 ceros, ¿cierto?, seguidos de 1,6021. O sea, en vez de escribir 0,000018 veces y luego 1,6021 coulombs, entonces simplemente lo aproximamos a 1,6021 por 10 a la menos 19. Una forma de escribir
una notación científica. Bueno, las unidades que les estoy mostrando, que les estoy hablando, están aquí a la izquierda donde dice constantes fundamentales y derivadas. Por ejemplo, la masa del electrón es muchísimo más pequeña, ¿verdad? 10 a la menos 31 kilogramos. Quiere decir que es un 0 seguido por 30 ceros y luego la cantidad 91,091 kilogramos, o sea, es demasiado pequeño. Entonces, para evitar escribir toda esa cantidad de ceros, cada vez que trabajemos con la masa de un electrón, por ejemplo en química, pues es mucho más fácil escribir esta notación científica y trabajar con las propiedades de la potenciación, que es mucho más sencillo. Y así encontramos toda esta relación de constantes de la naturaleza que ustedes pueden utilizar ya para sus ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos de uso de la notación científica. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Nos dice que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Este ya no la entregaron en notación científica y veamos qué fue lo que se abrevió. Entonces 3 por 10 a la 8 quiere decir que el número empieza por 3, ¿cierto? Y que hay como una especie de coma, porque es aquí donde colocamos la comita cada vez que hacemos la notación científica. Y eso, coma 0, pongámosle ahí. Y ahora que dice este por 10 a la 8, lo que me abrevió fue un número grande, ¿cierto? Y este 8 me indica que yo corrí la coma una posición de 8 posiciones, mejor dicho. Entonces lo que voy a hacer es correr la coma 8 posiciones. Entonces vamos a eliminarla de acá y vamos a correrla. Aquí sería una posición, ahí serían 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones, 6 posiciones, 7 posiciones y 8 posiciones. Entonces vamos a mirar cuántas posiciones. Se supone que la coma estaba aquí al principio y lo que yo hice fue correrla 8 posiciones. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posiciones. Ahí debió quedar la coma finalmente. Esta del principio la eliminamos y solamente dejaríamos la del final. Como simplemente son ceros, la puedo cancelar, ¿cierto? Y el número que representa es ese. 3 por 10 a la 8 equivale a 300 millones. Y la unidad de la velocidad de la luz, pues metros por segundo. Entonces, en vez de estar escribiendo un ejercicio 300 millones de metros por segundo, pues simplemente lo abreviamos como 3 por 10 a la 8. Pero esto es para que se den cuenta que nosotros podemos convertir de números escritos en notación decimal de nuestro sistema de base decimal a notación científica y expresarlos también de la forma contraria. Si nos lo entregan en notación científica, podemos pasarlo a nuestro sistema decimal sin ningún problema. ¿Listo? Aunque bueno, esto también está escrito en decimales, solamente que abreviado, pero bueno. Miremos otro ejemplo, por ejemplo la masa del electrón en reposo, que decíamos 10 a la menos 31. Esto representa un número muy pequeño y lo que nos está diciendo es que esta coma debemos correrla 31 posiciones hacia atrás. ¿Por qué? Porque representa un número muy pequeñito. Entonces sería 0, 1, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9, 10, 91. Y ahí está. Se supone que la coma estaba aquí, ¿cierto? Ahí era donde nos habían dado la coma. Y vamos a mirar si retrocedimos la cantidad de posiciones correcta. Entonces serían 31 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Me faltó una. 31 posiciones. Ahí corrí la comita, 31 posiciones. Obviamente, esta coma del final pues ya no aparece, ¿cierto? Y esto dice que es en coulombs, que es la masa del electrón está en kilogramos, perdón, que ahí me equivoco yo, kilogramos, y aquí vamos a cambiar también, esto está en kilogramos. Listo, y esta es la masa del electrón, un valor demasiado pequeño, que estar trabajando con esto en diferentes fórmulas es un problema, porque nos podemos equivocar, porque en la calculadora podemos poner menos ceros de los que son, vean que ahorita me faltaba colocar un cero, entonces todo eso puede ser un inconveniente. Por lo tanto, es mucho más sencillo trabajar con notación científica de esta manera que ponernos a trabajar con el número de abajo, que es mucho más complicado. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿por qué digo que es más fácil? Porque, por ejemplo, nosotros no vamos a poner simplemente el número, nosotros vamos a hacer operaciones donde implique multiplicar, donde implique dividir, donde implique elevar a cierta potencia. Entonces, con las notaciones científicas son mucho más sencillas. Por ejemplo, aquí tenemos dos notaciones científicas, para que ustedes se den cuenta. 2 por 10 a la 2. Y tenemos otra notación científica que es 3 por 10 elevado a la 5. Y queremos saber
¿cuánto nos da esto? Esto podríamos convertirlo a número normal, ¿cierto? Que este indicaría un 200 y este indicaría un 300.000, ¿sí? Entonces, y podríamos hacer la operación, pero pues trabajar con esos números tan grandes no es que sea difícil, pero sí es mucho más sencillo trabajarlo con notación científica. Entonces, des en cuenta acá, simplemente es seguir las propiedades de la potenciación. Entonces, yo tengo dos números, ¿cierto? En notación científica que voy a multiplicar. Estos dos numeritos, ¿cierto? El 2 y el 3 yo los puedo multiplicar. No importa el orden, recuerden que por propiedad conmutativa, nosotros el orden en que hagamos una multiplicación no afecta. Entonces yo puedo empezar multiplicando el 2 por este 3. Entonces yo voy a colocar aquí que esto ya sé que me da 6. Y ahora voy a multiplicar las potencias para que lo podamos hacer de manera sencilla. Entonces, ¿qué me dice las propiedades de la potenciación? Que si tengo bases iguales, ¿cierto? Y se están multiplicando, simplemente debo sumar los exponentes. Entonces esto me va a quedar 6 multiplicado, ¿cierto? Por 10 y sumo los exponentes. En este caso me quedarían 2 de aquí y 5 de aquí elevado a la 7. Entonces esa operación de 2 por 10 a la 2 multiplicado por 3 por 10 a la 5 me queda simplemente como 6 por 10 a la 7. Y ahí ya terminamos. No es necesario ponernos a convertir, no es necesario ponernos a sacar toda la cantidad de ceros ni trabajar con números grandes. Ahí ya con la notación científica todo se hace muchísimo más sencillo. Ahora, ¿qué pasa en la división? Por ejemplo, ¿esto qué representará? ¿Un número grande o un número pequeño? Pues vamos a revisar, vamos a hacer la notación científica acá, perdón, la operación con notación científica. Entonces, lo mismo, los números yo los puedo dividir por separado. Entonces quedaría 9 dividido entre 3, me da un solo 3, ¿cierto? Y esto multiplicado por una potencia de 10. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la operación entre estos dos. Por propiedades de la potenciación, yo sé que la división de bases iguales simplemente hay que restar los exponentes. En este caso, 8 menos 16 me queda un exponente, ¿cierto? Que sería el menos 8. 8 menos 16 me da menos 8. Quiere decir que este valor me dio un número pequeño, ¿cierto? Y si yo me ponía a trabajar con la cantidad de ceros, 16 ceros y 8 ceros que representa esto y luego divida, pues va a ser un complique. Si me olvido poner un solo cero, ya la embarré, ya hice mal el ejercicio. Y este pues ya vimos que representa un número pequeñito. Ahora, vamos a mirar este, vamos a elevar una cantidad, una notación científica pues a otro exponente. Entonces, por reglas de la potenciación, cuando yo tengo un exponente elevado al otro exponente, pues simplemente los exponentes se multiplican. Entonces me va a quedar aquí 5 multiplicado por 10 y esto, ¿cierto? Lo voy a elevar a la multiplicación. 2 por 2 me da 4 exactamente, 5 por 10 a la 4. Si no supiéramos hacer esto, de pronto tendríamos que convertir esto a número normal, elevarlo luego al cuadrado, y pues eso se convertiría en una operación un poco más engorrosa. No difícil, pero sí un poco más larga. En este caso es mucho más sencillo si lo trabajamos con notación científica. Entonces vamos a mirar un ejemplo aquí claro. Tenemos la fórmula de energía de Einstein, ¿cierto? De una masa en reposo. Entonces vamos a mirar simplemente qué nos está diciendo. Nos dieron los siguientes, yo coloqué aquí ya los valores. Nos dicen que la masa es de 5.000 gramos, ¿cierto? Y vamos a mirar cuánta energía puede tener una masa de 5.000 gramos, obviamente estando en reposo. Esta es la constante de la velocidad de la luz que nosotros vimos aquí al lado izquierdo, que está representada por la letra C, ¿cierto? Y equivale a 3 por 10 a la 8. Entonces voy a hacer de cuenta que no teníamos la notación científica, sino nos dieron los valores como tal. Entonces la masa 5.000 gramos. La velocidad de la luz 300 millones de metros por segundo y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago yo? Podría elevar esto al cuadrado, multiplicar, poner ceros y esto me da una cantidad supremamente larga. Pero en vez de eso voy a primero hacer notación científica. Entonces 5.000 gramos, en este caso, ¿cierto? 5.000 gramos. Es un número entero, quiere decir que la coma se encuentra aquí al final. Y lo que voy a hacer es correr la coma, ¿cierto? La coma está ahí al final. Entonces voy a correr la coma a las posiciones para que me quede un solo numerito. Entonces las posiciones fueron 1, 2 y 3 posiciones. ¿Y cómo me quedaría la notación científica? Entonces el 5 multiplicado por la potencia de 10 y la cantidad de posiciones que corrí la coma. En este caso 3. 5 por 10 a la 3. Ya sabemos que eso está en gramos, pero bueno. Recuerden que por ley conmutativa yo puedo sacar las multiplicaciones aparte, ¿cierto? Las puedo cambiar. Entonces gramos lo coloqué aquí, ¿cierto? Con las unidades de metro por segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos. Puse las unidades al final para trabajar solamente con los números. Básicamente es eso. Listo, entonces voy a quitar esta comita. 5 por 10 a la 3. Y ahora voy a pasar a notación científica 300 millones de metros por segundo, que ya sabemos que equivale a 3
por 10 a la 8, o correr 8 veces la posición de la coma. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 posiciones, por eso me da 3 por 10 a la 8. Pero dice que eso está elevado al cuadrado. Las unidades de metro y segundo también elevadas al cuadrado las coloco por fuera para hacer la operación solamente con los números. Y ahora me piden calcular la energía. Entonces yo ya sé que la energía de esa masa en reposo va a ser igual a, y voy a hacer esta operación. Entonces me queda mucho más sencillo. 5 multiplicado por 3 me da 15, ¿cierto? Por una potencia de 10. Como es una multiplicación, ¿cierto? Aunque bueno, antes de eso, antes de multiplicar, perdón, esto se me había olvidado que estaba elevado al cuadrado, entonces todavía no lo puedo multiplicar. Voy a dejar expresado lo de la masa aquí entre un paréntesis, que sería 5 por 10 elevado a la 3, ¿cierto? Eso sería la masa. Y vamos primero a resolver, ¿cierto? Esto elevado al cuadrado, porque se me había olvidado. Entonces primero el 3 al cuadrado me da 9, ¿cierto? Multiplicado por 10. Y ya sabemos que en vez de poner todos los ceros y luego en la calculadora elevar ese número grandote al cuadrado, simplemente multiplicamos las potencias. En este caso me quedaría 8 multiplicado por este 2, lo que me daría 10 elevado, ¿cierto?, a la 16. Y ahí ya lo tenemos. ¿En qué unidades me queda esto? Bueno, ya sabemos que gramos por metro cuadrado por segundo cuadrado me da la unidad de energía, que en este caso son joules de energía o julios. Entonces ahí ya lo tenemos. Y ahora sí, ya teniendo o habiendo resuelto la parte del cuadrado, podemos pasar a resolver la energía de la masa en reposo. En este caso 5 por 9 me da 45, multiplicado por 10 y esto elevado a la potenciación, ¿cierto? Al exponente. Como esto es una multiplicación y de bases iguales, simplemente vamos a sumar los exponentes, dándonos 3 por 3 más 16, 19, y en este caso la unidad son joules. Este 10 a la 19 quiere decir que esta energía que nos proporciona esta masa es supremamente altísima, o sea, es un valor muy, muy, muy grande, que esto fue por lo que descubrió Einstein hace más o menos 100 años, un poquito más, ¿cierto? Donde pues un poco de masa podemos convertirla en una energía inmensa. Digamos que con esto fue que descubrieron lo de la bomba atómica, ¿listo? Pero bueno, en este caso estamos hablando como tal de la notación científica, haciendo un ejemplo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a encontrar es la cantidad de decibeles. Esto ya es de la parte de sonido, donde nos dicen que la cantidad de decibeles es igual a 10 veces el logaritmo de una intensidad, ¿cierto? Una intensidad de sonido que viene expresado en watts por centímetro cuadrado sobre una intensidad fundamental que corresponde pues a un valor del umbral de que no hay sonido, o sea, donde nosotros no escucharíamos nada, que se representa por I sub 0. Entonces vamos a poner aquí que nuestra cantidad de intensidad es 1,5 por 10 a la menos 6, es un valor arbitrario que nos dieron, y la unidad fundamental nos dice que lo mínimo que escucha el ser humano es 10 a la menos 16 watts por cada centímetro cuadrado. ¿Listo? Esta intensidad es la intensidad básica, la mínima, el umbral, 0 decibeles. Pero bueno, vamos a mirar aquí. ¿Qué nos dice la fórmula? Que es 10 logaritmo multiplicado por la intensidad arriba dividido entre la intensidad abajo. Vamos a utilizar las propiedades de la potenciación con esta notación científica. Des en cuenta, en vez de trabajar con este número pequeñito, que serían muchos ceros, ¿cierto? Y nos quedaría una fórmula supremamente grande. Entonces, en este caso nos quedaría 10, ¿cierto? Logaritmo. Entonces vamos a utilizar aquí logaritmo. Listo, logaritmo en base 10, recuerden que cuando el logaritmo no tiene nada es base 10, y vamos a hacer la operación de esto. Entonces este 1.5, aquí abajo no tenemos como tal un coeficiente de esa potencia de 10, podemos decir que es 1, entonces 1,5 dividido entre 1 me da el mismo 1.5 multiplicado por la potencia de 10. Y en este caso, como es una división, recuerden que los exponentes se restan. ¿Cómo me quedaría esta resta? Entonces la voy a escribir acá. Arriba tengo menos 6 y le voy a restar la unidad de abajo. Le voy a restar el exponente de abajo, pero el exponente de abajo también es negativo. Por eso lo pongo entre paréntesis. Y esto me va a quedar entonces, ¿cierto? 10, ¿cierto? Multiplicado por el logaritmo de 1,5, ¿cierto? Multiplicado por la potencia de 10, en este caso me quedaría menos 6, menos por menos da más 16, me quedaría elevado a la 10. Entonces 10 elevado a la 10. Y ya al hacer esta operación, pues en la calculadora, vamos a revisarla rápidamente, entonces sería
sería 10 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 1.5 por 10 elevado, en este caso, a la 10. Y esto me da igual a 101,71. Entonces voy a poner aquí 101.76 y como es una unidad de Bells, en este caso decibeles, ¿cierto? Lo colocamos ahí. Entonces 101.76 decibeles. Solo como por saber, más o menos 101.76 decibeles equivale a la motocicleta. Si ven aquí al lado izquierdo tengo una tabla de decibeles donde dice que más de 100 equivale a una motocicleta con escape ruidoso. Entonces sería como un poco más ruidoso que eso. No alcanza a ser como un concierto de rock donde pues el ruido es intenso. Vean que estos ya están representados en color rojo, que significa un ambiente molesto. Entonces esta cantidad de decibeles ya sería como un poco molesto. Y listo, y ahí vemos una aplicación de la notación científica para resolver un ejercicio de manera sencilla. Bueno, para el logaritmo obviamente sí necesitamos de pronto lo que fue la calculadora, pero pues para las operaciones internas no, que es lo que nosotros necesitamos trabajar. ¿Listo?